Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor una vez más. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, este privilegio que nos permite de estar una vez más reunidos para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. Así les invito, hermanos, que abramos nuestras sagradas escrituras allá en Salmo 144. Y me voy a permitir leerlo, ¿verdad? Y quiero que me siga con su vista. Y así, hermanos, estaremos un momento en oración, ¿verdad? Que este día es especialmente para estar en comunión, en tener una relación con Dios a través de la oración, a través de su palabra, a través del consejo de su palabra, hermanos. La palabra de nuestro Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca hablan vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio, cantaré a ti. Tú el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca hablan vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Aleluya, qué hermoso salmo. Empieza que dice, bendito sea Jehová, mi roca, y termina, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y creo que en esa tarde hemos venido para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, porque nuestro Dios es un Dios vivo. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir a través de su Santo Espíritu, hermanos. Así es que les invito, si alguien gusta venir aquí al frente, vengamos un momento en oración. Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, una vez más por la oportunidad, por el privilegio que tú me das de estar aquí en este lugar, donde hemos dispuesto el venir, Señor, a estar en comunión unos momentos contigo, Padre. Te queremos alabar, te queremos bendecir, te queremos glorificar, Señor, así como dice este salmo, Señor. El salmista decía, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, Señor. En esta hora, Señor, antes de poder empezar a hablar contigo, Padre, yo te ruego y te pido que tú perdones toda falta, todo pecado, toda inmundicia, todo mal pensamiento que pudo haber salido de mi mente y de mi corazón, Señor. Quiero presentarme limpio delante de ti, Señor, sin ningún estorbo, sin ningún impedimento, Padre. Limpia los aires de este lugar, Señor, que tu Santo Espíritu se manifieste en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Padre. Y que en este momento, Señor, seamos libres para adorarte, para glorificarte, Padre, para tener una relación, Señor, un encuentro contigo, Padre, porque la oración, Señor, tiene poder, tiene autoridad en nuestras vidas, Padre, y nosotros lo creemos, Señor Jesucristo. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro.
cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Le puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes sentir. Le puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora,
eterno. Podemos descansar en ti, bendito Padre, porque creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios victorioso, que no conoce derrota, que siempre gana las peleas, la guerra, Dios eterno. Y nosotros somos más que vencedores, bendito Dios, porque mayor es el que está con nosotros que el que está allá afuera en el mundo. Oh Señor, gracias te damos, Dios eterno. Podemos, Señor Jesús, descansar en ti, Padre. Gracias, Dios eterno. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento paz en mi alma, paz en mi alma, paz en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alabar a Jehová, naciones, todos, pueblos, todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Alabar a Jehová, naciones, todos, pueblos, todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano, en esta noche. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios, poder adorar, poder bendecir su dulce y bello nombre. Vamos a abrir rápidamente nuestras sagradas escrituras, por favor. Vamos a abrirlo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 64 al 66. Cuando lo tenga, hermano, por favor me lo indica. Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 64 al 66. Lo voy a leer y usted me sigue con su vista, por favor. La palabra de Dios la leemos siempre en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos en esta preciosa noche por el privilegio de estar vivos, por el privilegio de estar saludables, de tener una familia, de tener alimento, por el privilegio de estar en este lugar. Señor, hemos hablado contigo, hemos expuesto nuestras necesidades, nuestras peticiones, hemos adorado tu nombre, pero ha llegado el momento, Señor, de que tú también nos hables. Queremos, Señor, oír tu voz, queremos oír tu palabra. Pedimos en esta noche, Señor, que la gracia, la sabiduría, la unción del glorioso Espíritu Santo de Dios, Señor, repose sobre mi vida. Me pongo en tus manos, Señor, reconozco mi incapacidad y mi insuficiencia, porque necesitamos, Señor, guía, necesitamos consuelo, necesitamos, Señor, cada día esa medicina que es tu palabra. Te pedimos que a través de esta inspiración tú nos des la iluminación y tendremos el cuidado, Dios, de darte a ti toda la honra y toda la gloria. Espíritu Santo, abre los ojos de nuestro entendimiento, cava nuestros oídos
y que esta palabra, Señor, venga a tomar vida, se vuelva rema para nuestro espíritu. Y sabemos, Señor, que tú vas a hacer grandes cosas en nuestra vida. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano, en esta noche. ¿Puede tomar su asiento, por favor? En esta noche, hermano, vamos a seguir hablando acerca del discipulado. Estamos estudiando, hermanos, las características de un discípulo. Estamos estudiando las bendiciones de los discípulos. Pero ahora vamos a ir, hermanos, al contraste de las bendiciones y los beneficios de ser discipulado. Ahora vamos a ver las consecuencias. Ahora vamos a ver lo negativo que es, hermano, no aceptar el discipulado, no querer, hermano, estar en ese proceso de discipulado. Vamos a ir al verso 64 de este capítulo que leímos, por favor. Jesús está hablando y dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Como que a veces, hermano, al leer las escrituras, como que a veces nos vamos a encontrar con ciertas contradicciones, hermano, en las cosas que estamos estudiando, que estamos leyendo. Pero no es que haya contradicciones. Si usted se da cuenta, Jesús mismo dijo que los judíos que habían creído en él, pero muchas de las veces se cree, hermanos, se da ese paso de creer, pero cuando vamos conociendo el proceso del discipulado, dijimos que discípulo es un alumno, es alguien que está, hermanos, dispuesto a aprender toda la doctrina del evangelio. Entonces Jesús dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Está hablando de los discípulos. Y usted puede decir: ¿se puede ser discípulo y no creer? Dice: porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Aquí está hablando en el último, la última expresión, está hablando de Judas, el que le iba a entregar. Él ya sabía, y si nosotros nos damos cuenta, era discípulo de Jesús. Amén. Entonces no nos sorprendamos, hermano, cuando vemos discípulos que no creen, cuando vemos discípulos, hermano, que traicionan, cuando vemos discípulos que entregan a Jesús, hermano, por unas monedas de plata. Verso 65 dice: y dijo: por eso os he dicho. Jesús les vuelve a recordar: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Aquí entramos, hermano, en que Dios es el que nos escoge, en que Dios es el que nos atrae. En otras versículos y en el significado, en la palabra original, cuando dice no lo puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Hay otro versículo que dice: si el Padre no lo trajere. Da la idea como que si no lo arrastra, si no lo convence. Ahí nos damos cuenta que los discípulos, hermano, tienen que ser no solo movidos por ellos mismos, sino que es Dios el que escoge. Es Dios el que pone la mirada. Por eso dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. O sea, mucha gente puede de sus buenos deseos, de sus necesidades, querer acercarse al Señor. Pero si no fuere, dice, si no le fuere dado del Padre, verso 66. Y oiga esto:
Desde entonces, cuando les dice eso, hermano, los discípulos dicen, ya nos descubrió Jesús. Desde entonces, muchos de quienes, hermano, aquí no habla de la multitud, aquí no habla de gente que, hermano, iba solamente para que Jesús los sanara, para que fueran alimentados. Aquí está hablando de discípulos desde entonces. Y oiga, no dice algunos discípulos. Aquí no está hablando, hermano, de los 12 solamente, sino aquí ya está hablando de los que se habían comprometido a seguir a Jesús. Pero cuando Jesús les dice, no va a ser posible que ustedes sigan este proceso de conocimiento de la doctrina del evangelio, del reino, si no fuere dado por el Padre. Cuando ellos escuchan eso, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Vamos a ver algunas cosas, hermanos, que nos vamos a dar cuenta que muchos, cuando nos vamos enterando, cuando vamos conociendo, hermano, los propósitos de Dios en nuestras vidas, nos vamos viendo, hermano, que no es fácil ser discípulo de Jesús. Y cuando vamos conociendo eso, muchos, hermano, por eso vuelven hacia atrás. Dice, y ya no andaban con él. Vamos a ver las consecuencias, hermano, de no aceptar el discipulado. Vamos a ir a Evangelio de Juan, ahí mismo Juan capítulo 8, verso 31 y verso 32. Si hay bendiciones, hermano, de ser discípulo, si hay, hermano, consecuencias de ser discípulo, también en lo negativo, hermano, hay consecuencias de no ser discípulo y de no querer ser discipulado. Dijo entonces Jesús a los judíos, mire aquí, que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos se recuerdan, hermanos, cuando no conocíamos el evangelio de Jesús? ¿Cuántos se recuerdan de esa vida? ¿Cómo éramos? ¿Cómo vivíamos? Estábamos, hermano, no estábamos libres, estábamos esclavizados. Pero cuando vino el conocimiento, hermano, del evangelio, algo sucedió en nosotros. Y es que me llama poderosamente la atención, hermano, que el conocimiento trae libertad, pero la ignorancia trae muerte. El conocimiento trae vida. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, el no permanecer en el discipulado, ¿cómo uno, hermano, acepta el discipulado? ¿Cómo uno acepta las enseñanzas si no es congregándose, si no es escuchando, hermano, el evangelio, si no es escuchando la doctrina? Y doctrina es enseñanza, las doctrinas o las enseñanzas de Jesús. Entonces, la consecuencia de no querer ser discipulado es que uno no es libre. Ahora, esto me llamó, hermano, poderosamente la atención. Vamos a leer los versículos más adelante. Póngame unos 5 versículos adelante, hermana, por favor. Verso 32 al 37. Hay algunas cosas que los judíos, hermano, pensaban cuando escucharon, hermano, que iban a ser libres. Normalmente nosotros decimos, ¿de qué está hablando Jesús? Yo no soy esclavo, yo puedo hacer lo que quiero. ¿De qué está hablando Jesús? Verso 33, por favor. Dice, le respondieron, escuche, pero eran los judíos que habían creído en él. Amén. Ya habían creído en Jesús, pero, hermanos, no tenían todavía el conocimiento pleno
del evangelio, no habían sido empapados de la doctrina del evangelio. Entonces, cuando uno empieza, hermano, ellos dijeron, le respondieron, linaje de Abraham somos. Y oiga esto, hermano, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Están hablando de ellos mismos porque no querían aceptar que ellos habían sido sus descendientes, hermano. Cuando dice linaje de Abraham somos, si usted se da cuenta, el linaje de Abraham había sido esclavizado en Egipto. El linaje de Abraham, hermano, había sido llevado cautivo a Babilonia, había sido llevado cautivo por otros imperios. Pero ellos se jactan en decir, hermano, como cuando nosotros venimos a Jesús y cuando escuchamos el evangelio, decimos, eso no es para mí porque yo no necesito ser libre. Yo no necesito aprender del perdón. Yo no necesito aprender a amar. Cuando venimos, muchas de las veces venimos con esa jactancia, y eso es lo que tenían ellos. Dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Verso 34. Jesús le respondió, y hermano, esa es la libertad que trae el discipulado o la esclavitud que trae el no ser discipulado. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de ¿qué, hermano? Del pecado. ¿Cuántos de aquí, hermano, nosotros fuimos conociendo si cometíamos pecado o no cometíamos pecado? ¿Cuántos de nosotros cuando estábamos sin Cristo decíamos, oh, esto es pecado y no lo voy a hacer y me voy a arrepentir y voy a buscar a Dios? No lo hacíamos porque no teníamos el conocimiento. No habíamos, hermano, escuchado el mensaje de salvación y de vida eterna. ¿Qué es lo que quiero yo decir, hermano? Que es maravilloso cuando nosotros, hermano, entramos en esa dimensión de permanecer en la palabra, de estudiar la palabra. Por eso dice, conoceréis. Es algo poderoso el conocimiento, hermano. Y nuestra vida cambia cuando nosotros vamos viendo, hermano, qué es pecado. Y cuando nosotros nos enteramos qué es lo que ofende a Dios, qué es lo que no le agrada a Dios, nosotros tomamos la decisión de ya no practicar, hermano, ese pecado. Por eso dice aquí, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si nosotros no sabemos, hermano, las escrituras, le vamos a fallar a Dios y nosotros vamos a decir, yo estoy bien. Y vamos a cantar y vamos a reunirnos y vamos a pensar que nuestra vida es una vida, hermano, cristiana fructífera. Pero en realidad no hemos sido libres. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos quedado, hermano, en un conocimiento muy limitado. En un conocimiento, hermano, nos hemos estancado donde no avanzamos. Por eso, hermano, el conocer las sagradas escrituras, el conocer el evangelio, y ahorita vamos a ver dos cosas más, hermano, como consecuencias de no aceptar el discipulado. Número uno, no se es libre. Y el que no es libre es esclavo. Oiga esto, hermano. Esto es hasta en lo secular. ¿Cuántos de aquí nos da gusto, nos alegramos, hermano, de que tenemos acceso a la palabra de Dios? Hermanos, ¿cuántos de aquí, hermano, estamos contentos, hermano, porque podemos conocer las verdades poderosas del evangelio? Pero el esclavo no le llama la atención, el esclavo del pecado no le llama la atención el conocer las escrituras. Es más, el esclavo, si hablamos de esclavos, no tienen derecho, hermano. No pueden acceder a esto. Por eso nosotros, hermano, cuando conocemos verdades o versículos en las escrituras,
Esos versículos nos van haciendo: conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué hace, hermano? Y la verdad te hace libres. ¿Cuántos de aquí mentíamos? ¿Nadie? ¿Cuántos de aquí mentíamos, hermanos? Y cuando conocimos que no es bueno mentir y empezamos a hablar verdad, ¿cuántos nos sentimos diferentes? ¿O todavía practicamos la mentira? ¿Cuántos de aquí odiábamos? Hermano, éramos esclavos, no podíamos dejar eso. Pero ahora, cuando vamos conociendo las Sagradas Escrituras y nos dice que los discípulos, algo que los marca es que se aman unos a otros, no importando que el otro discípulo, hermano, es como Pedro, es muy impulsivo, habla mucho, tiene otro carácter, hermano. No importa eso. Cuando vamos conociendo las verdades de Dios, esas verdades nos van liberando. Oiga esto, hermano. Y nuestra vida ya no es una vida de esclavitud. Nuestra vida es una vida, hermano, de libertad. Por eso Pablo le habla a los Gálatas y les dice que pueden o que tienen que permanecer en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Entonces, hermano, tener una Biblia, estudiarla, conocerla y practicarla, hermano, es una libertad poderosísima. Hay personas, hermano, que están en la iglesia y no son libres. Y eso no quiere decir, hermanos, lo he estudiado últimamente, no quiere decir que necesitan una oración de liberación y que el pastor, que el evangelista, que el profeta, hermano, ore de una manera tremenda y que lo sacuda y ya va a ser libre. No, esa libertad no es. Alguien dijo por ahí: nadie puede hacer nada por ti si tú no quieres ser libre. Amén. Hermano, yo he entendido que la libertad, la liberación viene cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios. Por eso los que no estudiamos la Biblia, aquí me incluyo, los que no, hermano, abrimos la Biblia, los que no conocemos las Sagradas Escrituras, somos esclavos de la ignorancia, somos esclavos del pecado, somos esclavos de las obras de la carne. Pero cuando nosotros, hermano, empezamos a leer la Biblia, nuestra vida va a cambiar. Nos vamos liberando, hermano, de los sentimientos negativos que tenemos en el corazón. Nos vamos liberando, hermano, a través de la palabra, de los malos pensamientos que llegan a nuestra vida. Hermano, nuestra vida tiene que ir cambiando. Yo no creo, hermano, en personas que decimos ser cristianos, hermano, y no conocemos las escrituras y no cambiamos, no estamos siendo transformados. Por eso dice, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, en otras palabras, es ignorante de la doctrina del Señor. No puede ser discípulo. El discípulo va conociendo y va cambiando. ¿Sabe cuál es el propósito de los rabinos cuando tienen los discípulos? Que el discípulo llegue a ser igual a su maestro. Y nosotros tenemos que ser igual ¿a quién? Esa es la meta, que lleguemos a ser igual que Jesús. No puede ser que hayan pasado 1, 2, 3, 5 años, 10 años y sigamos en la misma ignorancia, y sigamos hablando igual, y sigamos pensando igual, y que nuestra vida no cambie, hermano. Eso es algo terrible. Número 1, la primera consecuencia es que uno es esclavo, no es libre. Y así, hermano, aunque oremos, aunque sepamos la Biblia, pero si no la practicamos, hermano, no puede haber libertad. Vamos a ir a Hechos capítulo 6, verso 1. Yo sé que estos versículos, hermano, lo hemos tomado en una manera donde vemos cómo la iglesia era poderosa, pero vamos a ver el contraste. Dice: en aquellos días, y la palabra clave aquí es como creciera. La palabra crecer. Cuando hay, hermano, un discipulado eficaz, hermano, las personas crecen y la iglesia crece. Oiga esto:
como creciera el número de los discípulos. Me llama poderosamente la atención. Los discípulos crecían, el número crecía. Pero mire esto: hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahí el número de los discípulos crecía. Ahora, a veces nosotros malinterpretamos, hermano, que cuando está el mover del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando hay llenura del Espíritu Santo, hermano, no va a haber problemas. Es cuando más hay problemas. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Cuando nosotros estamos buscando a Dios, cuando Dios se está moviendo a través de su Espíritu, eso es lo que estaba pasando. El Espíritu Santo estaba obrando de una manera eficaz, que el número de los discípulos, ¿qué pasaba, hermano? Aumentaba, crecía. Pero cuando crecía, hermano, empezó a haber ciertas dificultades en la distribución diaria. Ahora, si el número crecía de los discípulos, viene aquí un detalle, un problema de administración. Pero entonces, hermano, el Espíritu les aconseja o les dice a los apóstoles: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Y esto me llama la atención. El buen discipulado, hermanos, los que aceptan el discipulado, la enseñanza, van a crecer espiritualmente. No solo el número de los discípulos va a crecer, sino los discípulos mismos van a crecer. Entonces, la consecuencia, hermano, de no ser discipulado, la segunda cosa es no crecer, no desarrollarse. Ahora, mire, ¿cómo mostramos o cómo detectamos que los discípulos crecen o no crecen? En 3 evidencias, hermano, se ve el crecimiento de los discípulos. Acuérdese, hermano, que no están diciendo: vamos a poner nosotros a unos líderes que nosotros querramos. No está hablando de que ellos van a poner a los que ellos quieran. Dice, le está hablando los apóstoles ¿a quiénes? A la multitud de los discípulos. Y les dice: buscad pues, les dice a ellos: buscad ustedes. Porque sabe que entre los discípulos nos conocemos, hermanos. ¿Cuántos de aquí conocemos a nuestros hermanos? Conoce sus virtudes y conoce sus defectos. Dice: buscad pues, hermanos, y oiga, de entre vosotros, los discípulos. Esas son las bendiciones, hermanos, de tener un buen discipulado. Las consecuencias sería lo contrario. No habría, hermano, discípulos con estas características. Dice: a 7 varones, número 1. Yo sé que muchos de nosotros, hermano, y usted va a decir: para la distribución diaria, para distribuir la comida, ¿se necesita estas bendiciones, estos privilegios? ¿Por qué no le piden a los 7 varones que sean, mire, no dice llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio? Lo primero que dice, hermano, quiero que ustedes busquen a discípulos de buen testimonio. Y luego dice: llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Esto va en orden ascendente, hermano. La versión, hermanos, traducción del lenguaje actual, dice de esta manera, y me va a ver raro a lo mejor, pero no dice: órenle al Señor y que el Espíritu Santo los guíe. Porque las evidencias, hermanos, de un discipulado eficaz se notan. Y los mismos discípulos se dan cuenta, es evidente
cuando hay un verdadero discipulado. Dice, elijan con cuidado a 7 hombres. Esto es tremendo. A los discípulos les dice, elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de este trabajo. O sea que en la iglesia hay trabajo para todos los discípulos, amén, los que son verdaderos discípulos. Y luego dice, tienen que ser, oiga esto, hermano, el buen testimonio, eso es lo primero. Para trabajar, eso es lo primero que tiene que haber. Un buen testimonio. ¿Qué es buen testimonio? Tienen que ser personas, y oiga esto, hermano, en las que ustedes confían plenamente. ¿Qué es buen testimonio, hermano? Que los demás confíen en mí. ¿Cómo nos ganamos la confianza? ¿A través de qué, hermano? La honestidad. ¿Cómo nos damos cuenta de la honestidad de alguien? Si debe, paga. Pero todas esas acciones se llegan a lograr a cabo a través de, siempre vamos a usar esto, hermano. Y esta es una de las bendiciones más poderosas que tenemos. ¿Cuántos de aquí hablamos? Todos. A través de nuestras palabras. Amén. ¿Cómo cree usted que se gana la confianza? Con nuestras palabras. Cuando nosotros decimos algo, ¿y qué, hermano? Lo cumplimos. Ellos, vuelvo a lo mismo, ellos no necesitaban, hermano, firmar un contrato. Ellos no decían, si no me pagas para tal fecha, te voy a cobrar réditos, intereses. No. Ellos, hermano, los discípulos, los 7 varones, ellos los conocían. Por eso les dice, busquen ustedes mismos, hermano, 7 varones de buen testimonio. Pero aquí dice, elijan con cuidado. Ustedes tienen que conocerlos. Ellos sabían, hermano, y ya sabemos quiénes son los 7 varones. Pero les dice, tienen que ser, hermano, personas, hombres, en las que todos ustedes, y esto me llamó poderosamente la atención. Quiero que ponga atención, hermano, a lo que dice aquí específicamente. 7 hombres o 7 personas en las que todos ustedes confíen. Aquí la palabra clave es todos ustedes confíen. ¿Cuántos creen que podíamos calificar para eso? Para repartir solamente la distribución diaria. Y no eran un grupito. ¿Cuántos somos nosotros, hermano? 30, 50. Ellos eran. Acuérdense que el número de los discípulos crecía. Entonces, hermano, el tener buen testimonio no es, hermano, decir, yo tengo 15 años desde el 92. ¿Cuántos años, hermano, de evangelio? Ese es un buen testimonio. No, eso no es un buen testimonio. Miren, yo siempre vengo de corbata. Eso es buen testimonio. No. Buen testimonio es que todos confíen en mí. Wow. Eso es tremendo, hermano. Eso es buen testimonio. Para lograr que todos los discípulos, y aumentaba, confíen en estos varones, eso es tener buen testimonio. Tener confianza de los demás, que nos conozcan, que nos vean, hermano, que nuestra familia, que nuestro trabajo, es más, que nuestro trabajo es íntegro, es honesto, que nosotros somos fieles, somos leales, somos verdaderos, somos, hermano, gente que podamos confiar en nosotros. Por eso es que en las iglesias, hermano, nos hacemos daño los unos a los otros. Nos defraudamos. Y después de que nos defraudamos, hermano, el que debe y no paga,
anda hablando mal, hermano, del que le prestó. Eso es tremendo. Y decimos, no, pero yo soy siervo de Dios, hermano. Alguien dijo que en algunas organizaciones, en algunos ministerios, a los líderes, a los ministros, no se les permite pedir prestado dinero a los de la congregación. Y digo, ¿por qué? Si aquí a los que iban a ejercer el diaconado le están diciendo, todas las personas tienen que confiar en usted. Eso es tremendo. Eso es un verdadero discipulado. ¿Cuántos de aquí hemos agarrado el discipulado del Señor? Y los hermanos ven, sí, hermano, sí, llévese mi carro, sí. ¿Cuánto necesita? 1,000, 2,000, 3,000. Sí, hermano. ¿Tengo que firmar algo? No, hermano. Creo en su palabra. ¿Para cuándo? Para el año, hermano. Pasa el año y no dijo qué año. Pero cuando hay personas, hermano, que cumplen con lo que dicen, que llegan a la hora que dicen, que hacen lo que prometieron, hermano, los hermanos se van dando cuenta, dicen, este hermano o esta hermana es de buen, todos confían en él. Eso es tremendo, eso es maravilloso, ¿sí o no, hermanos? Eso es maravilloso. Cuando dice varones de buen testimonio, todos confiaban en él. No, sí, Esteban, que reparta, Esteban. ¿Usted cree que Esteban decía, no, estos como son parte de mi familia, aunque sea lejano, pero a él le voy a dar más pan, le voy a dar más trigo, le voy a dar más leche, ¿Usted cree que había, hermano, discrepancias? ¿Usted cree que había preferencias? Es tremendo cuando hay personas de buen testimonio. Yo veo a las hermanitas que sobra comida y se ponen cuentan, y ahí veo, si son 10 bolsitas, pero a la pastora le dan más. Está por acá, hermano, una hoyota. No, iguales. Entonces uno dice que reparta a la hermana. No, la hermana no, porque ella hace diferencias. No. ¿Cuántos estamos confiando en nuestros hermanos y decimos, no importa, que vaya el hermano, que vaya tal hermano, porque tenemos plena confianza? Varones de buen, ese es un verdadero discipulado. Y luego dice, hermano, que hagan lo bueno, que todos confíen en ellos, pero que hagan lo bueno. Dice, y sean muy sabios. Aquí cambia, hermano, dice primero sabiduría, pero aquí dice llenos del Espíritu. Cuando hay personas que todos los demás confían en ellos, hermano, el Espíritu dice, me gusta andar con él, me gusta trabajar en él, me gusta moverme en él, me gusta dirigirlo. ¿Por qué? Porque todos confían en él. Si él confía en él, el Espíritu Santo dice, yo me gusta estar con él, yo también confío en él. ¿Cuántos quisiéramos que el Espíritu Santo viniera y dijera, tú haces lo bueno, te voy a usar, te voy a bendecir? Y después dice, llenos quiere decir atiborrado, llenos quiere decir no le falta nada del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo usted lo puede buscar en su casa, Gálatas 5:22. Y el fruto del Espíritu es 9 cualidades. Eso es llenura del Espíritu Santo. Hermano, que sabe cómo hablar, que sabe cómo moverse, que sabe cómo actuar. Y luego dice, y lleno de sabiduría. Es un conocimiento profundo para resolver problemas. Es alguien que sabe, hermano, qué hacer en momentos difíciles. Que no, en lugar de resolver el problema, lo agranda. No. Él tiene cuidado porque es de buen testimonio, porque está lleno del Espíritu Santo y también lleno. Eso es un verdadero discipulado. Son las 3 evidencias, hermanos, de un buen discipulado. Va avanzando. Entonces el contraste es lo opuesto. Cuando no hay llenura, vamos a decir lo opuesto, hermano, de buen testimonio. Cuando no hay buen discipulado, el testimonio es pésimo. ¿A dónde va?
lo invito a la iglesia. No, si voy a ir y para ser igual que él, no quiero, estoy viendo cómo estoy. Hermano, de mal testimonio, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es el contraste de llenura del Espíritu Santo? Vacío del Espíritu Santo. No amor, no gozo, no paz, no bondad, no benignidad, no fe. Solo confía en sus fuerzas. No hay mansedumbre. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, fe, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Todo lo opuesto es cuando no hay un verdadero, no se deja discipular, no se deja enseñar, y menos hay sabiduría. Las cosas que dice, las cosas que hace, sus acciones, hermano, es terrible, es caótica. No está, hermano, aprovechando el discipulado. No conoce nada de la Biblia, y si no conoce, menos lo practica. No es posible vivir un evangelio, hermano, solo de ver qué hacen los demás y tratar de hacer lo mismo. No, yo tengo que conocer, yo tengo que entender y tengo que practicar. Entonces, lo segundo, hermano, es no se crece, no se avanza. Ahora, estos hombres eran discípulos, los 7. Vamos a seguir verso 4. Lo vamos a leer hasta el 10. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Está hablando de los apóstoles, ellos. Pero tenga cuidado en lo que va a hablar el hermano, el escritor sagrado, de un hombre. Dice, verso 5: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Él no era, hermano, un apóstol, él no predicaba el evangelio, pero ahorita lo vamos a ver en el sentido de que no le había dado Dios esa bendición como los apóstoles. Dice, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Verso 6: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Verso 7: oiga, y crecía la palabra. Cuando hay un verdadero discipulado, crece el número, crece la palabra. ¿Cómo crece la palabra? ¿Acaso la palabra se hace grande, hermano? ¿Cómo es que crece la palabra? Es que la calidad de discípulos, hermano, se va notando la diferencia. Cuando dice crece la palabra, es que ellos van cambiando. Y mire, eran discípulos, los 7 varones eran de los discípulos, pero después ya no eran discípulos solamente. Ya servían las mesas, pero les pidieron ciertos requisitos. Iban creciendo, iban ascendiendo. Y luego mire lo que dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Cómo, hermano? El crecimiento es grande. Cuando hay un verdadero discipulado, hermano, se nota en su forma de hablar, en su forma de ser. No sé, algo tiene este hermano, algo tiene esta hermana que yo no sé dónde lo aprende, yo no sé cómo le hace, pero yo quiero tener eso. Es que hay una verdadera, hermano, un verdadero discipulado. Dice, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Verso 8. Aquí viene la muestra de que Esteban siguió creciendo. No solo era discípulo, no solo conocía, iba aprendiendo de las enseñanzas. Hermanos, esto quiero que usted se lo lleve en su corazón. Ok, si es miembro solamente de la iglesia, no se quede ahí. Perdóneme por favor, no se quede sentado en su lugar. Tiene que ir creciendo, tiene que aprender, tiene que cambiar, tiene que empezar a trabajar, hermano, en la obra del Señor. Porque acuérdense que dijeron, ellos van a hacer este trabajo. Amén. Hay que crecer. Y no solamente se quedó ahí, Esteban lleno de gracia y de poder. Oiga esto, discípulo, luego trabajador, hermano, o diácono. Dice algunas Biblias, los primeros diáconos, los primeros servidores. Dice, y Esteban lleno de gracia y de poder. Él seguía creciendo. Él
no dijo, pues yo solamente soy discípulo, no aspiro a trabajar en la obra del Señor. Ya que estaba trabajando, no dijo, pues me quedo con esto y ahí lo demás no me importa a mí. Que los apóstoles hablen, que los apóstoles prediquen, que los apóstoles hablen o hagan milagros. Dice Esteban lleno. Eso es lo que me gusta de un verdadero discipulado. Se llenan, se atiborran, están completos, hermano. No paran de crecer, lleno de gracia y de ¿qué, hermano? De poder. Escuche esto. ¿Cómo evidencio yo que estoy lleno de gracia y de poder? Dice, y hacía grandes prodigios y señales. ¿A dónde, hermano? Entre el pueblo. Seguía creciendo. Usted ve que Esteban no se quedó ahí. Verso 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Está bueno para estudiarlo cada uno de ellos, pero no lo vamos a hacer porque no ese es el tema. Y de los de Cirene, de los de Alejandría, de los de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Verso 10. Disputaban con Esteban, un discípulo poderoso. Dice, pero no podían resistir, no podían contradecir a la sabiduría y al Espíritu Santo, o al Espíritu con que, ¿qué, hermano? Un verdadero discípulo se ve en su forma de hablar. Es tan convincente, es tan seguro, está lleno de gracia, lleno de poder, lleno de sabiduría. Hay un canto que ya no hemos cantado, lleno de poder, lleno de gloria y alabanza, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces el verdadero discípulo, ¿qué, hermano? Avanza, crece, va avanzando, va, hermano, escalando. Esto es la ley de la vida, hermano. Todo ser que tiene vida tiene que ir. Ahorita que estoy viendo que está cargando a su hijo, imagínese, hermano, Moisés, que su hijo tenga 10, 15 años y esté así, de pequeño. Nos espantaríamos. Se espantaría. Usted diría, ¿cómo? Pero lo normal es que crezca, que vaya madurando en su pensar, que vaya madurando en sus acciones, en su vestir. O imagínese a un niño no a un niño, a un joven de 20, 30 años vestido con tirantitos y con pantalones con resortes. A veces así vemos cristianos de 20, 30 años, hermano, que no hemos madurado, que no hemos crecido y que no estamos avanzando. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hacía el trabajo de los apóstoles. No dijo, yo solo estoy para servir mesas, yo solo estoy para repartir el pan diario de las viudas, así que a mí no me hable de predicar. El pastor que predique, el pastor que enseñe, el pastor. No, Esteban. Y si vamos más a otro personaje, no traigo la cita, pero Felipe es un hombre que creció, porque más adelante se habla de él como Felipe el evangelista, que tenía 2 hijas profetizas. Eso quiere decir que él creció, que no se quedó ahí como discípulo, que no se quedó ahí como diácono, sino que fue aprendiendo, fue escalando, fue, hermano, llenándose de gracia, de poder, de sabiduría. El verdadero discipulado hace que yo crezca, que yo trabaje, que yo avance. Por eso, hermanos, termino. Si usted no está creciendo, si usted no está avanzando, si usted no está trabajando, preocúpese. ¿Cuántos amenes hay? Bueno, preocupémonos si no avanzamos. Y terminamos, hermano. Mateo 10:38. Mateo 10:38. Son las consecuencias de no aceptar el discipulado. Muchos se regresan, muchos no son libres, muchos no avanzan. Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La consecuencia, hermano, de no aceptar el discipulado es no tener dignidad para seguir al Señor. Y dignidad, ¿cuántos les pega esta palabra?
¿Cuántos dicen, yo soy un hijo de Dios, tengo la dignidad? Él me ha hecho digno de su gracia, de su misericordia. Dignidad es algo que te hace diferente. Dignidad es algo que hace que sobresalgas de los demás. Pero si no hay un buen discipulado, hermano, no vas a aceptar esa dignidad. Ahora, muchas de las veces dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Nos hemos acostumbrado tanto, hermanos, a esta expresión en el sentido de estar preparado para todas las pruebas, por amor a Cristo, que somos capaces de perder de vista su sentido. Y esto es lo que quiero marcarle, hermano. Hemos perdido de vista, hermano, el sentido primario y propio de esta expresión. Aquí no está diciendo tienes que ser capaz de soportar, de prepararte para las pruebas que vienen. No. El significado correcto de esta expresión es estar preparado para ir aún a la crucifixión. Cuando dice, hermano, el que no toma su cruz, eso es lo que está diciendo. Tiene que estar preparado incluso a ir a la crucifixión. Porque en el tiempo de Jesús, imagínense, ¿cuántos han leído que le dieron a Jesús una cruz para que lo cargara? ¿Cuántos se acuerdan? Dice la Biblia, hermano, que le golpeaban, estaba tan lastimado y la cruz era pesada y su cuerpo estaba lacerado, lastimado, que de repente ya no tenía fuerzas. ¿Y qué pasaba? Se caía y la cruz se caía. Pero los romanos le dijeron, los judíos, hermanos, no te preocupes, Jesús, ¿sabes qué? Ya estás cansado. Mira cuánta sangre has perdido. Es más, esa corona de espinas que llevas te lastima. Deja ahí la cruz. ¿Le dijeron eso, hermano? ¿Qué hizo con la cruz? Hermanos, ¿hasta dónde? Oiga, qué tremendo, hermano. En el tiempo romano, cuando a alguien le daban una cruz, hermano, lo tenía que cargar. El discípulo debe seguir a Jesús aún hasta el lugar de tomar su cruz. Cuando una persona tomaba una cruz en los tiempos de Jesús, era por una sola razón. El que tomaba la cruz no la podía tirar. Era para ser crucificado, para ser muerto con esa cruz. Ese es el verdadero sentido de tomar la cruz, hermanos. No es como los discípulos de ahí. Muchos, hermanos, dice que ya no le seguían. Muchos se regresaron. ¿Se acuerdan que el versículo que tomamos como base? Esto no es con que ahora ya soy cristiano y ya sirvo y ya ministro. Y como alguien dijo, no, yo en mi país, voy a hablar de mi país, yo en México era maestro de niños, tenía 300 niños. ¿Y aquí qué pasó? Ya tiré mi cruz por ahí, ya no, aquí estoy nomás. Si quiero voy, si no, no. Y ya. Mire lo terrible, hermano. Gente que ha sido cristiana hoy adorando a otros dioses. Como que dicen, no importa el ser cristiano, es cualquier cosa, es una emoción. No, es una dignidad, hermanos. Es una dignidad. No sé por qué, pero estoy viendo que están muy atentos los jóvenes. Pero jóvenes, que nadie los engañe, que nadie los menosprecie por ser cristianos. No se sientan avergonzados. Es una dignidad. Cuando ustedes les pregunten, ¿van a la iglesia? ¿Son cristianos? Díganle, yes. ¿Qué es? I do, I am. Soy hijo de Dios, soy predicador, soy bajista, baterista, soy músico, soy un siervo de Dios. Que nadie, hermano, nos avergüence. Es una dignidad. Jóvenes, ¿cuántos dicen amén?
pueden lograr una profesión, pero eso no les va a dar dignidad. Dignidad muy pasajera, que en su momento los van a felicitar y congratulations y te voy a postear y muchos likes, pero después se olvidan. Pero cuando tú aceptas el discipulado, tomas tu cruz, Jesús escribe tu nombre en el libro de la vida y te da un especial trato y dice: este es alguien que es digno de mí. Hermano, es una dignidad, es un honor. Yo lo miro, hermano, terminamos. Es un honor, hermano, ser discípulo de Jesús. ¿Cuántos vamos a tratar, de, hermano, de portar esa dignidad, hermano, con, valga la redundancia, con dignidad, con honor, con valor, hermano, con poder del Espíritu Santo? Entonces, cuando a alguien le daban una cruz en los tiempos de Jesús, era para morir. La cruz antigua romana no negociaba. No decía: cárgalo y donde ya no puedas, ahí déjalo. No. Tenía. Por eso dice: ya que has puesto tu mano en el arado, no mires hacia atrás. Porque el que mira hacia atrás, el que regresa, ¿qué dice? No es apto para el reino de los cielos. Pase lo que pase, jóvenes, señoritas, hermanos, pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, no niegues a Jesús, no tires la cruz. La cruz es para morir, y eso es lo que significa. No se comprometía, no hacía tratos, no había vuelta atrás cuando se tomaba la cruz. La cruz significa una cosa, hermanos: muerte. La cruz significa muerte a sí mismo, pero oiga, pero vida de resurrección en Dios. Acuérdese que Jesús murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero a los 3 días, ¿qué sucedió, hermano? Cristo resucitó. Y si nosotros morimos, hermano, para nuestras pasiones, para nuestros deleites, para el mundo, vamos a resucitar con Cristo. Número 3, hermano, la tercera cosa es: si no hay un buen discipulado y yo no acepto eso, hermano, no voy a tener la dignidad de ser hecho hijo de Dios. Y oiga esto, póngase de pie. Y muchos nos van a decir, como le decían al escritor de los Salmos: ¿dónde está tu Dios? Muchos se van a burlar de nosotros y van a decir: ¿y el Dios que predicabas y el Dios que adorabas, dónde está? Se van a mofar de nosotros cuando no hay un verdadero discipulado. Pero cuando nosotros creemos, entendemos y estamos seguros, hermano, imagínese más de 20 años y decir: no, estoy en lo correcto, sigo a Jesús, tomo mi cruz y voy a morir al pecado, voy a morir a mí mismo, voy a morir a mis pasiones, a mis deleites. No importa lo que pase, lo que suceda. Si mis amigos de la secundaria, de la preparatoria fueron en pos de otra cosa, yo voy a ir en pos de Jesús. Eso es un verdadero discipulado. 3 cosas, hermano, de lo que es no ser bien discipulado. ¿Cuáles son, hermanos? No se es libre, no se crece y no hay dignidad, no hay compromiso, no morimos para todo lo demás. Amén. Son las consecuencias de no aceptar el discipulado. Entonces yo quiero ser, hermano, alguien que acepte el discipulado y que siga creciendo. Dios, te damos gracias. Te bendecimos en esta noche porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso. Señor, te pedimos que nos ayudes a seguir creciendo, a seguir avanzando. Perdónanos, Señor, porque a veces crudamente es la realidad, hemos perdido el tiempo. Hemos, Señor, estado esclavos por mucho tiempo de ideales, de principios, de estilos de vida, Señor. Y hemos escuchado tu palabra, pero no hemos hecho caso, Señor. Te pedimos que nos des ese poder para ser libres. Tu palabra dice que si nosotros permanecemos en tu palabra, no hay nada más poderoso, Señor, que nos haga libres que tu palabra. Cuando conocemos, Señor, un principio bíblico y nosotros lo creemos y nosotros lo entendemos y lo practicamos, Señor, nuestra vida cambia.
Señor, ayúdanos a ser libres, a no ser esclavos. Ayúdanos a crecer, Señor, como esta iglesia del principio, Señor, que crecía en número, que crecía en gracia, que crecía en sabiduría. Los discípulos crecían en el trabajo, crecían, Señor, en el ministerio, se hacían fuertes, Señor, y trabajaban para tu obra. Te pedimos, Señor, también que nos des esa dignidad, que nosotros digamos: no me arrepiento de haber aceptado a Cristo, de entregarle mi vida. Voy a morir al pecado, voy a tomar la cruz, y esa cruz es para ir a la crucifixión, para ir al monte Gólgota, para morir ahí juntamente con Cristo. Dios, te pedimos que nos des esa gracia, esa sabiduría. Perdónanos por a veces no tener el cuidado, Señor, de valorar el ser discípulo, de valorar estar en una congregación, de valorar, Señor, el que tú nos hayas escogido, porque tu palabra dice, el verso que leímos: si no le fuere dado por el Padre, no puede venir a mí. Nos has escogido para alabanza de tu gloria, nos has escogido para cosas poderosas, Señor. No importa las luchas, las pruebas, las adversidades, confiamos plenamente en ti. Te pedimos que esta palabra traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te pedimos por cada hermano aquí presente. Seguimos rogando, seguimos pidiendo cada lucha, cada prueba, cada necesidad, cada petición, Señor, cada enfermedad sea sanada, suplida, contestada, Señor. Cada circunstancia de acuerdo a tu poderosa voluntad, Señor. Gracias, vamos a salir, ve con nosotros, líbranos de todo mal, líbranos de todo pecado, líbranos de todo accidente, líbranos de toda tentación para que no nos dañe. Dios, permite que podamos llegar con bien hacia nuestros hogares. Te pedimos por todos los hermanos que no pudieron venir por una razón justa. Ayúdalos, auxílialos, bendícelos. Te pedimos por todos los hermanos que teniendo el tiempo no vienen. Tócalos, inquiétalos, atráelos con cuerdas de amor. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.